Muy buenos días a todos, a todas. Ahí sí. Ahí sí, ya. Muy buenos días a todos, a todas. Darles la más cordial bienvenida. Estábamos esperando porque teníamos confirmado más personas que iban a llegar, pero finalmente estábamos ahí confirmando y nos dicen que se conectaron finalmente al Zoom por las condiciones climáticas sobre todo. Así que vamos a partir entonces esta comisión. Hoy día el objetivo es poder revisar los avances que han existido en materia de los reglamentos, que son los que van a definir la composición del COREC, y además el reglamento del PARC, ¿cierto?, que es este Plan de Acción Regional. El primer punto en tabla siempre corresponde a la lectura del acta anterior. Esta fue remitida a los correos electrónicos de todas las personas que integran la comisión, realizada con fecha 25 de agosto. Bueno, se abordaron 3 puntos. El primero, que tenía que ver, bueno, bienvenida, etcétera. El segundo, presentación, hizo su presentación el Ceremi de Medio Ambiente sobre el alcance regional de la Ley Marco de Cambio Climático, la integración y las funciones del Comité Regional, los objetivos y el estado de la elaboración del Plan de Acción Regional, la hoja de ruta 2022-23. Eso fue una exposición bien extensa que realizó el Ceremi de Medio Ambiente, y posteriormente se hicieron comentarios, preguntas y se respondieron. No sé si alguien tiene observaciones al acta anterior de las personas que están conectadas. Al parecer no. Ya, vamos entonces a dar por aprobada cualquier cosa. De igual forma, esta fue remitida a los correos electrónicos, así que la tienen disponibles. Vamos a partir entonces. Hoy día vamos a revisar, como decía, los avances y reglamentos de COREC y PARC, y para ello nos acompaña Andrés Troncoso, del Departamento Jurídico del Ministerio de Medio Ambiente. Y había olvidado también, bueno, darle la bienvenida y saludar al Ceremi de Medio Ambiente subrogante, Carlos Díaz, quien se encuentra presente junto a Nicolás Smith, profesional de la Ceremi de Medio Ambiente a cargo de la temática. Ceremi, le cedo la palabra para que después avancemos a la presentación. Bueno, yo vengo no solo por subrogante de medio ambiente, sino que por energía titularmente. Nada, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la gran asistencia online. Vamos a tener una exposición de Nicolás de los avances, así es que ahí se va a desarrollar la sesión primero con la presentación y después intervenciones y preguntas. Ya, vamos a partir entonces. Nicolás. Super. ¿Vas a hacer tú la presentación o la va a hacer Andrés Troncoso? Vamos a pedirle a Andrés que pueda compartir y presente. Y se presente un poquito. Hola, muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Un gusto. Bueno, soy Andrés Troncoso, hago la Dirección Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente y voy a hacer una breve presentación sobre el reglamento orgánico y procedimental que regula la conformación y funcionamiento del Comité Regional para el Cambio Climático y la elaboración de los planes de acción regional para el cambio climático. Ahora les voy a compartir mi presentación y ahí me avisan si la pueden ver. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, voy a comenzar rápidamente porque la presentación es bien extensa, así que en honor al tiempo vamos a comenzar desde ya. Bueno, primero comentarles que el proceso reglamentario asociado a la Ley Marco de Cambio Climático comenzó el 13 de junio de 2022. Eso fue con la publicación de la ley. La ley estableció el plazo de 1 año para poder elaborar los reglamentos que se tienen que regulan, digamos, estos organismos y estos instrumentos de gestión de cambio climático. Ese plazo venció el 13 de junio de 2023, recién pasado, y en este proceso, digamos, consta de diversas etapas, digamos. Nosotros pasamos por lo que es la elaboración de una estructura de reglamento, digamos, que contenía una especie de esqueleto de la propuesta. Después pasamos a un anteproyecto, que fue una primera propuesta ya desarrollada con contenidos de artículos, digamos.
Esta propuesta fue sometida a un proceso de discusión intersectorial y subnacional territorial, en el cual, digamos, conversamos, tuvimos diálogos con los diversos ministerios, órganos de la Administración del Estado, servicios públicos, también con los gobiernos regionales y con las seremías y con los comités regionales de cambio climático del país. Producto de este proceso, digamos, pudimos ajustar esta propuesta y después posteriormente someterla a un proceso de participación ciudadana, hubo una etapa de consulta ciudadana, estos reglamentos que se desarrolló durante enero y febrero de este año, y posteriormente, digamos, consolidando los resultados de este proceso participativo y, digamos, los insumos de otros ministerios y servicios, elaboramos un proyecto definitivo. Este proyecto definitivo fue también discutido con 17 ministerios, digamos, de la administración, y posteriormente estas propuestas se sometieron al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Esto sucedió el 18 de mayo del año en curso. Y ya, digamos, posteriormente se procedió a lo que era la firma del Decreto Supremo y actualmente nos encontramos en el trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. Bueno, particularmente respecto a la participación de los comités regionales para el cambio climático, se les considera en diversas instancias del proceso de elaboración de este instrumento. Primero comentarles que hubo un taller COREC a nivel nacional que se desarrolló en septiembre del año pasado. Después realizamos 3 talleres por macrozonas, digamos, en octubre y noviembre del año pasado, donde se recogieron las experiencias de los diversos comités regionales para el cambio climático del país para poder, digamos, obtener insumos, información y adquirir, digamos, la experiencia, digamos, de los distintos comités para poder elaborar este reglamento. Después, digamos, estas propuestas de reglamento del reglamento orgánico procedimental fueron enviados a todos los comités regionales del país. Ahí nuevamente recibimos observaciones, comentarios, propuestas, digamos, para poder mejorar este instrumento. Posteriormente, después tuvimos nuevos talleres COREC por macrozonas, digamos, con las propuestas reglamentarias ya elaboradas, digamos, estas se desarrollaron en enero del año 2023, y posteriormente se realizó un proceso de consulta ciudadana respecto al reglamento orgánico. Este transcurrió entre enero y febrero de 2023, y el reglamento procedimental se sometió a consulta durante todo el mes de febrero de 2023. Y en este proceso también participaron algunos gobiernos regionales como observantes en el proceso participativo. Entonces, digamos, aquí se puede observar al menos todo lo que fue la participación de los comités regionales de cambio climático en la elaboración de estos nuevos reglamentos. Aquí algunas imágenes de las invitaciones que se enviaron, digamos, de los oficios que también se distribuyeron para poder, digamos, poner en conocimiento estas propuestas también e invitar a estos talleres para poder, digamos, elaborar estos reglamentos. Ahora, ya pasando directamente a los comités regionales para el cambio climático, yo me voy a referir particularmente acá a lo que se está estableciendo en el reglamento orgánico, pero quiero hacer la prevención de que este reglamento aún se encuentra en proceso de toma de razón y en consecuencia puede ser objeto de modificaciones y ajustes. ¿Ya? Entonces, digamos, todo lo que sigue acá está sujeto, digamos, a esa pequeña prevención. Entonces vamos a revisar rápidamente, digamos, quiénes integran los comités regionales de cambio climático, cuáles son las funciones que se le asignan, digamos, en el marco de este reglamento, cómo cumplen con estas funciones y de qué manera funcionan cuando se reúnen, entre otras reglas. En cuanto a quiénes integran los comités regionales para el cambio climático, bueno, la ley ya nos daba una integración, digamos, mínima, ¿cierto?, que era el gobernador regional el que preside este comité. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su CEREMI, ejerce la Secretaría Técnica. Se consideran diversos integrantes que ustedes ya conocen, por supuesto, el delegado presidencial, las secretarías regionales ministeriales del Consejo de Ministros para Sustentabilidad. Son 13 ministerios que conforman este Consejo de Ministros, pero no todos tienen secretarías regionales ministeriales, entonces serían 13 representantes, digamos, de estos ministerios dentro del comité. Recording in progress. Por otra parte, también tenemos a los representantes de municipalidades y representantes de sociedad civil. Más adelante nos vamos a detener harto en este punto porque este es uno de los elementos más novedosos del reglamento y que, digamos, levanta mayores dudas sobre cómo va a operar el comité. Y por otra parte también considera participantes con derecho a voz. Perdón, tengo un poco de ratón. Participantes con derecho a voz, y ahí tenemos los miembros del Consejo Regional de Gobierno Regional y el Consejo Consultivo Regional del Ministerio de Medio Ambiente, y también el reglamento considera la posibilidad de poder invitar a otros órganos de la Administración del Estado, representantes de la Administración del Estado y otros sujetos ajenos a la Administración para que puedan participar de una o más sesiones del comité, perfecto de poder, por ejemplo, emitir su opinión, digamos, presentar propuestas, formular recomendaciones en el funcionamiento del organismo. Además de esto, el reglamento crea una figura nueva
se trata del equipo técnico asesor. Esta figura no está considerada expresamente en la ley, nosotros la estamos proponiendo a través del reglamento. Lo que busca precisamente es ampliar, digamos, la participación de otros actores dentro del COREC. ¿Y esto por qué? Porque tenemos conocimiento de que efectivamente actualmente los COREC son integrados por diversos órganos de administración del Estado, por múltiples sujetos ajenos a la administración, sociedad civil, academia, mundo científico, ¿cierto? Asociaciones gremiales, empresas, trabajadores, entre otros muchos tipos de organizaciones, y con la integración que establece la ley, digamos, se limita mucho. Digamos. Hay muchos actores que antes formaban parte del Comité Regional para el Cambio Climático, con la integración legal se restringe esta integración. Entonces nosotros con el equipo técnico asesor lo que pretendemos es nuevamente ampliar esta integración. Entonces el equipo técnico asesor estaría conformado por los organismos que forman parte del COREC, además de ello estaría por otros organismos que no forman parte del COREC, y así mismo con otros sujetos ajenos a la administración. La idea es que este equipo técnico asesor también pueda de cierta forma apoyar en aquellos aspectos técnicos del funcionamiento del organismo, y esto se debe a que la ley nuevamente aquí tiene una falencia en el sentido de que la integración, si se fijan, es eminentemente de carácter política. Son, digamos, autoridades regionales como el gobernador regional, la delegada presidencial, o bien son las seremías, digamos, que se encuentran en la región, o bien los representantes de municipalidades, digamos, son todas, si se fijan, autoridades de carácter político. Entonces es necesario, digamos, reforzar este organismo, digamos, también con actores de que puedan aportar desde el punto de vista técnico, y es por eso que nosotros creamos esta figura del equipo técnico asesor. Y este equipo técnico asesor, digamos, va a ser conformado como una especie de comité operativo del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente tiene la facultad de poder crear comités operativos, ¿ya? Entonces, de cierta forma, lo que hacemos es que el Ministerio del Medio Ambiente pone al servicio del COREC esta facultad para poder crear el equipo técnico asesor, y que este equipo pueda, en definitiva, apoyar al COREC en la elaboración de los planes de acción regional de cambio climático, en todo lo que son los elementos técnicos de este instrumento. Entonces esos son, digamos, quiénes serían los que integran. Ahora vamos a pasar particularmente a una materia bien importante, que son los mecanismos de selección para los representantes de las municipalidades, y también después vamos a revisar lo que son los mecanismos de selección para los representantes de la sociedad civil. Bueno, entonces, en cuanto a los mecanismos de selección para representantes de municipalidades, la primera prevención que hay que hacer es que el mecanismo que se establece lo que busca es aplicar a todos los comités regionales del país, ¿ya? Entonces, digamos, reconoce e intenta recoger las diversas realidades que pueden existir en cada territorio, la cantidad de comunas, digamos, que pueden existir en cada una de estas divisiones administrativas. Entonces, la primera consulta que nosotros nos hicimos al elaborar este reglamento era ver si era pertinente o no que ingresaran todas las municipalidades de la región dentro del comité regional o solo algunas, ¿ya? Respecto a aquellas regiones en las cuales existe una gran cantidad de comunas, por ejemplo la región metropolitana, que cuenta con 52 comunas, el que todos los municipios ingresaran a formar parte del COREC lo hacía ingobernable, digamos, dificultad demasiada la gobernabilidad del organismo. Si a ello sumamos, por ejemplo, digamos, los otros seremías que existen dentro del comité regional, autoridades regionales también, llegamos a un total aproximado de 70 integrantes en ese caso. Ya entonces, digamos, en los casos, digamos, de regiones con grandes cantidades de comunas, digamos, no se tomó la decisión de que no ingresaran todas las comunas. En aquellas regiones donde existan 15 o menos comunas, entran todas las comunas de la región en el Comité Regional para el Cambio Climático. Ese sería el caso de la región de Aysén, que tiene 10 comunas, entonces en consecuencia todas entrarían a formar parte del Comité Regional para el Cambio Climático. Bueno, en cuanto a cuáles, digamos, esto no aplica tanto a esta región en particular, aplicaría más para las regiones que son más grandes, en las cuales se ha establecido que van a elegirse 2 alcaldes por provincia, ¿ya? Esto más que nada para buscar de cierta forma como una especie de división territorial que pueda como representar adecuadamente, digamos, las distintas realidades de la región. Pero en el caso de la región de Aysén, digamos, ingresan todas las comunas dentro del Comité Regional para el Cambio Climático. Bueno, aquí está la regla, como bien les mencionaba. Las regiones con 15 o menos comunas ingresan todas, y aquellas regiones con más de 15 comunas, entonces ahí hay que empezar con los mecanismos de selección particulares. Bueno, dado que en este caso, digamos, no se requiere la aplicación del mecanismo de selección, entonces nos vamos a pasar directamente a las siguientes láminas. En cuanto a la duración en el cargo del representante del alcalde, bueno, también comentarles que los que integran son los alcaldes propiamente tal, ¿ya? O sea, el alcalde es el que entra a formar parte del COREC sin perjuicio que también puede designar a un suplente o subrogante.
Ahora, ¿qué sucede si el alcalde si el cargo queda vacante? Si por renuncia o por cesación en el cargo, digamos, el alcalde no puede continuar integrando el Comité Regional para el Cambio Climático, ahí tenemos que distinguir. Ahí tenemos que ver, por un lado, en aquellos casos en que quedaban más de 2 años para poder terminar el cargo y en aquellos casos en que quedan menos de 2 años para poder terminar el cargo. Si que quedaba más de 2 años para poder terminar el cargo, entonces en ese caso se procedía a una nueva elección. Si queda menos de 2 años, entonces en este caso pasa a ser designación directa. Ahora, en cuanto a los representantes de la sociedad civil, pasamos directamente aquí a los mecanismos para poder, digamos, escoger a estos miembros. El reglamento lo que hace primero que todo es establecer lo que son categorías de los estamentos de la sociedad civil. Vale decir, dice, la sociedad civil está dividida o representada al menos por estos 5 estamentos. Estos serían la categoría de estamentos de sindicatos, de ONGs, de otras organizaciones locales, por ejemplo, pensamos en, no sé, organizaciones vecinales, juntas de vecinos, clubes deportivos. También tenemos el sector productivo y la academia. Pero asimismo el reglamento también habilita para que el Comité Regional para el Cambio Climático pueda crear otras 2 categorías nuevas. Ya, digamos, esto es muy a criterio del mismo comité y esto con el objeto de poder recoger la realidad de cada territorio y en el caso de que se quiera relevar algún tipo de categoría o estamento de la sociedad civil. Ahora, el Comité Regional para el Cambio Climático, para poder, digamos, crear, digamos, para poder seleccionar a los representantes de sociedad civil, tiene que crear estos estamentos, estas categorías y además crear una nómina o registro público regional de organizaciones. ¿Ya? Entonces yo creo este registro público va a tener a lo menos 5 categorías, digamos, y en estas categorías se pueden ir inscribiendo las organizaciones que tengan interés en formar parte del COREC y participar del mismo. Entonces, cada organización que desee ingresar al Comité Regional para el Cambio Climático debe inscribirse en el registro público y solamente puede inscribirse en una categoría. Una misma organización no puede estar en 2 o más categorías. ¿Ya? Asimismo, también esta organización que desea ingresar debe acreditar que desarrolla actividades que se encuentren vinculadas al cambio climático en la región. Y por otro lado, también como con la idea un poco de evitar que se vayan a crear organizaciones de manera ficticia, digamos, o con el solo objeto de entrar al Comité Regional para el Cambio Climático, por ejemplo, no sé, para poder, digamos, dar mayores votos a una organización sobre otra, digamos, entonces establece una regla de que la organización debe tener 1 año de vigencia a la fecha de postulación para poder ingresar a este registro público. ¿Ya? De esa forma nos aseguramos que esta organización ya existía con anticipación. Por otro lado, las organizaciones que intenten ingresar a este registro de nómina pública regional no deben encontrarse relacionadas ni funcional ni orgánicamente con ninguna otra organización inscrita. ¿Ya? La idea es evitar que, por ejemplo, que se vayan creando ficticiamente diversas organizaciones con el objetivo de abultar, digamos, y en definitiva favorecer a una organización sobre otra. La idea es que todas las organizaciones puedan participar en igualdad de condiciones en definitiva y que no se encuentren sobre representadas dentro de la misma categoría. Y al momento de inscribirse deben designar a un representante titular y a un representante suplente. Ahora sí, respecto a la representante de sociedad civil, hay que recordar que la ley lo limitó solamente a 2 representantes de sociedad civil. Entonces esto nos genera un problema porque claramente existen muchas más categorías, digamos, y organizaciones de la sociedad civil que podrían entrar al comité, pero lamentablemente la ley lo limitó a solamente a 2 representantes de la sociedad civil. Entonces, como son solamente 2 cupos, la primera regla que tenemos que considerar es que estos cupos deben ser llenados por categorías distintas. Por ejemplo, un año podemos tener la categoría de sindicatos y la categoría de ONGs. Entonces serían 2 categorías y tendría que haber un representante, una organización por cada categoría. Otra regla también que hemos establecido es una especie de rotación entre las categorías. Como son 5 categorías y solamente se pueden elegir 2 categorías por periodo, entonces esto quiere decir que forzosamente van a quedar algunas categorías fuera, que no van a ser representadas, digamos, en un periodo determinado. Entonces, con el objeto de que todas las categorías puedan en alguna oportunidad entrar y ser representadas y participar en el comité regional, entonces que estas categorías, una vez que ingresan al comité y hay un representante, por ejemplo, de la categoría de sindicatos, esta categoría solamente va a poder volver a ser escogida una vez que sean escogidas todas las demás categorías. Vale decir, una vez que se hayan representado a los sindicatos, a las ONGs, después en otro periodo a las organizaciones locales, al sector productivo, después a la academia, recién ahí podremos volver a seleccionar a un representante de la organización de la categoría de sindicatos. ¿Ya? Entonces va avanzando de cierta forma
solamente una vez que se completen todas las categorías va a poder reiniciarse el ciclo. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil van a estar en su cargo por 2 años. Y el orden de las categorías, digamos, de cuáles comienzan primero, digamos, se establecerá por sorteo. Bueno, en el caso de que una categoría no cuente con organizaciones, por ejemplo, que no exista ningún sindicato que se inscriba a la categoría de organizaciones, por ejemplo, se pasa a la categoría siguiente. Por otra parte, bueno, dentro de la categoría, por ejemplo, volvamos a la categoría de sindicatos, tenemos que dentro de esta categoría, primero hay un conjunto de organizaciones, aquellas organizaciones que deseen participar e ingresar al Comité Regional de Cambio Climático como un representante de su categoría, de manifestarlo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hay 10 organizaciones dentro de una categoría, puede que hayan 5 solamente que manifiesten su interés en participar y las otras no tienen interés en participar. Entonces, lo primero es que tienen que manifestar ese interés. Otra regla a considerar es que solamente puede haber una organización para representar a la categoría, ¿ya? Y esta organización se elige por mayoría, ¿ya? O sea, la organización que obtenga la mayoría va a ser la que va en definitiva a ingresar a representar a esa categoría, ¿ya? La elección, el proceso de elección se puede realizar de manera virtual o híbrida, esto puede ser como remoto y presencial. Este proceso eleccionario, para poder escoger a estas organizaciones, se debe realizar entre 90 y 30 días de antelación a la asunción del cargo. Entonces, por ejemplo, si tuviesen que asumir el cargo, digamos, a fin de año, digamos, al 31 de diciembre de este año, entre los 90 y 30 días antes de esa fecha, debiese desarrollarse el proceso de elección. La idea, en cierta forma, es como tener certeza de que va a existir una organización ya escogida antes de que tenga que iniciarse el periodo correspondiente. La presidencia, en este caso la gobernador regional, define el lugar, la modalidad, la fecha y la hora del proceso eleccionario, ¿ya? También comentarles que cada organización solamente tiene un voto dentro de su categoría y también puede votar por sí mismo. Pero obviamente la idea es que las organizaciones voten por otra organización, porque si todas las organizaciones votan por sí mismas, entonces no habrá una mayoría, entonces no habrá un representante y la sanción será que se pasará a la siguiente categoría. Entonces esto de cierta forma incentiva a las organizaciones a que efectivamente adopten acuerdos para poder elegir a sus representantes dentro de una categoría. Y bueno, en caso de que exista empate, por ejemplo, si existen 2 organizaciones que tienen la igual cantidad de votos, entonces la presidencia es la que define, digamos, y dirime este empate. Y nuevamente, bueno, ante la falta de votantes se repite la elección y si nuevamente si no no es posible realizar la elección, entonces ya la presidencia es la que define y elige al representante. Bueno, las reglas sobre la pérdida, la renuncia, la vacancia del cargo son similares a las que están establecidas para los representantes de municipalidades. Aquí se tiene que nuevamente distinguir si queda más de 1 año para el término del cargo o queda menos de 1 año para el término del cargo. En aquellos casos en que quede más de 1 año para el término del cargo, entonces se procede a una nueva elección. Y esto tiene sentido dado que queda gran parte del periodo, digamos, para ser aún ocupado. Entonces, digamos, es pertinente que en ese caso se desarrolle una nueva elección. Pero en aquellos casos... En aquellos casos en que exista menos de 1 año para poder terminar el cargo, entonces en aquellas situaciones que a tan poco tiempo para poder terminar el mismo, entonces se produce una designación directa de la presidencia. O sea, el presidente es quien va a designar dentro de la categoría la organización que debe representar esa categoría por el periodo que queda pendiente. Y en todo caso, esto esa organización que sea escogida, digamos, para reemplazar al vacante, va a durar lo que dure en el cargo. O sea, al término de ese periodo, después debe procederse a una nueva elección. Bueno, yo encuentro igual importante que considerar el régimen transitorio para la elección de los representantes de sociedad civil. El reglamento establece algunas reglas transitorias en virtud de las cuales nos dice cómo tenemos que proceder una vez que se dicta el reglamento. Y lo primero que establece es que una vez que se dicta el reglamento, se publica en el diario oficial, el gobierno regional cuenta con un plazo de 40 días hábiles para poder, digamos, conformar esta nómina pública regional y realizar el proceso eleccionario. ¿Ya? Esto se debe, ¿y por qué estamos tan apurados? Porque la ley también estableció un plazo para poder elaborar los planes de acción regional para el cambio climático. Ese plazo vence en estricto rigor el 3 de noviembre del año 2024. En consecuencia, idealmente el plan debe estar aprobado para esa fecha.
Y para poder elaborar ese plan se requiere que el Comité Regional para el Cambio Climático esté debidamente conformado lo antes posible. Y es por eso que se pone un plazo tan acotado para poder, digamos, conformar esta nómina o registro público regional y desarrollar el proceso eleccionario. Entonces, bueno, en este caso, bueno, el gobierno regional tiene que realizar una especie de llamado público para poder, digamos, abrir este proceso eleccionario, digamos, y que las organizaciones puedan inscribirse en la nómina y también determinar cuáles van a ser los requisitos para poder, digamos, ingresar, digamos, a cada una de las categorías y el plazo para inscribirse. Obviamente debe ser un plazo bastante acotado, dado que el plazo total para poder realizar el proceso eleccionario es de 40 días hábiles. También, digamos, el gobierno regional debe realizar lo que es el sorteo para determinar las categorías el orden de las categorías de la sociedad civil que van a ir integrando en el COREC, ¿ya? Y bueno, las organizaciones que deseen inscribirse tienen que cumplir con los requisitos previamente señalados. Anteriormente en las láminas 14 y 15 ahí se hablaba de las reglas del registro. Entonces, entre esas reglas están los requisitos que deben cumplir estas organizaciones para ingresar, que tengan más de un año de vigencia, la fecha de publicación, la fecha de postulación, digamos, que realizan actividades en materia de cambio climático, bueno, y otros requisitos y limitaciones que deben considerarse. En cuanto al funcionamiento, bueno, esas son las reglas para selección de representantes de municipalidades y de sociedad civil. Entonces, recapitulando, para el caso de municipalidades, en este caso en particular, para la región de Aysén, las comunas ingresan automáticamente a formar parte del Comité Regional para el Cambio Climático, y respecto a las organizaciones de la sociedad civil, son solamente 2 representantes de sociedad civil y se van a escoger de acuerdo a las reglas que les acabo de comentar. Ahora, en cuanto al funcionamiento del Comité Regional para el Cambio Climático, bueno, las reglas son bastante sencillas, pueden funcionar en pleno o a través de comisiones de trabajo. Se ha observado, por ejemplo, que en el caso de la elaboración de plan de acción regional se conforman comisiones temáticas de mitigación, adaptación, gestión del riesgo, de la reducción del riesgo de desastre, entre otras. Entonces, el reglamento habilita que se pueda funcionar con ambas modalidades. También establece que el comité debe elaborar una planificación anual que va a establecer cuáles van a ser los objetivos estratégicos del organismo para el año siguiente. Y asimismo también pueden funcionar a través de sesiones ordinarias y extraordinarias, digamos, y asimismo se debe levantar acta de todo lo que se desarrolla en cada una de estas sesiones. Esto sigue, lo que son más o menos las reglas generales de funcionamiento de organismos colegiados. Bueno, y en cuanto a las funciones que se le asignan a los integrantes dentro del reglamento, bueno, primero que todo, nosotros recogiendo el hecho de que el gobierno regional asume la presidencia del organismo, es quien tiene la dirección política del mismo, ¿ya? O sea, de cierta forma, quien puede organizar y coordinar y, en definitiva, generar los acuerdos para que puedan, digamos, cumplir las funciones del organismo. Y asimismo también, digamos, a través del reglamento se les están asignando lo que son las tareas logísticas, administrativas y operativas. Esto debido a que se ha observado que son los gobiernos regionales quienes presentan las mayores capacidades, digamos, y medios físicos para poder, digamos, permitir el adecuado funcionamiento de este organismo. Por otra parte, también respecto al Ministerio de Medio Ambiente, a la Seremi de Medio Ambiente, esta tiene la calidad de Secretaría Técnica por la ley, y esto se traduce en el reglamento que asume la calidad de contraparte técnica en la elaboración del Plan de Acción Regional para el Cambio Climático, y también vela por la coherencia sistémica de la gestión del cambio climático. Con esto nos referimos a que el Ministerio de Medio Ambiente participa en la elaboración de diversos instrumentos de gestión de cambio climático a nivel nacional, sectorial y territorial. Elabora la estrategia climática a largo plazo, la contribución determinada a nivel nacional, apoya la elaboración de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, y también participa en la elaboración de todos los planes de acción regional para el cambio climático. Entonces, el Ministerio tiene una visión holística, digamos, de todo el sistema, de todos los instrumentos, y puede, en cierta forma, velar porque exista coherencia entre los instrumentos nacionales, sectoriales y territoriales. Porque la ley mandata que existe cierta consistencia entre estos instrumentos. En definitiva, dice que los instrumentos regionales y locales deben ser coherentes con los objetivos de los instrumentos nacionales, pero a su vez los instrumentos nacionales deben considerar la realidad propia del territorio. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, al estar en una posición en cierta forma privilegiada porque participan todos los instrumentos, es que puede velar por esta coherencia entre los diversos instrumentos que se consideran en esta nueva legislación.
Respecto a los demás integrantes, digamos, aquí en términos generales ellos tienen la función de ser coadyuvantes. Los organismos coadyuvantes son principalmente los que participan en la elaboración de los planes de acción regional para el cambio climático, colaboran en ese proceso, pueden proponer contenidos, pueden proponer objetivos, metas y también acciones y medidas concretas para cumplir con estos objetivos, siempre dentro del ámbito de sus respectivas competencias, ¿ya? Y asimismo también los coadyuvantes posteriormente, después de la elaboración del instrumento, son los que colaboran en la implementación del mismo, son los que al proponer medidas después tienen que ejecutar esas medidas, ¿cierto? Entonces los integrantes en general van a tener esta función y asimismo también aportan una visión regional porque resulta que todos los integrantes tienen una vocación regional y especialmente lo que son las seremías, digamos, son todas propias de la región, digamos, que decir también de los demás integrantes de la sociedad civil que tienen una profunda vocación regional y también, digamos, por supuesto, de las municipalidades que tienen una vocación territorial en el ámbito local. Por otra parte, el equipo técnico asesor, como bien lo dice su nombre, es quien presta asesoría técnica al Comité Regional para el Cambio Climático para el cumplimiento de sus funciones y especialmente está dirigido a elaborar la propuesta de contenido de los planes de acción regional para el cambio climático. Pero ojo, que solamente la propuesta, porque este equipo técnico asesor, recordemos que es un grupo más ampliado que el Comité Regional para el Cambio Climático. Precisamente la idea es poder integrar, por ejemplo, sociedad civil, academia, el mundo científico, el sector privado, para poder, digamos, mejorar la propuesta, o integrar a otros organismos, ministerios, servicios públicos que no están dentro del Comité Regional para el Cambio Climático, también para mejorar la propuesta. Y con todo este trabajo colaborativo se puede desarrollar una propuesta de contenidos del PAR, pero después es el comité el que aprueba, digamos, el anteproyecto y el proyecto definitivo de este instrumento. Y finalmente, respecto a los participantes con derecho a voz, también se establece como esta función de integrar una visión regional dentro del funcionamiento del organismo y la elaboración de estos instrumentos y también de aportar el componente ciudadano. Esto se debe a que estos participantes con derecho a voz son los miembros del Consejo Regional que son elegidos por elección popular y por otra parte también son parte de estos participantes, digamos, el Consejo Consultivo Regional del Ministerio de Medio Ambiente, que también son representantes de la sociedad civil. Entonces, digamos, la idea es que puedan relevar elementos ciudadanos dentro del funcionamiento del organismo y la elaboración de los planes. Ya. Y bueno, ya yendo a cuáles son los quórum para la adopción, para la toma de decisiones dentro del organismo, bueno, aquí hay dos reglas bien particulares. Primero, para lo que son la aprobación de instrumentos de gestión de cambio climático, especialmente para lo que son los comités regionales para el cambio climático. Estos deben ser aprobados con a lo menos 15 votos en aquellas regiones que tengan sede en una provincia, por la mayoría y la totalidad de los integrantes en las demás regiones. Y para las demás decisiones del COREC que no sean la aprobación de los planes de acción regional para el cambio climático o de instrumentos de gestión en general, las decisiones se adoptan por mayoría simple de los integrantes del COREC. Ya, entonces esto es lo que se refiere al reglamento en cuanto a la conformación y funcionamiento de los comités. Ahora vamos a ir al reglamento procedimental. Este reglamento lo que hace es regular el proceso de elaboración y actualización de los instrumentos de gestión del cambio climático y entre estos regula el proceso de los planes de acción regional. Entonces, rápidamente vamos a pasar por lo que es el proceso, la etapa y los roles que se están asignando en el marco de este reglamento. Bueno, primero una definición general. Aquí tenemos la definición de lo que son los instrumentos de gestión del cambio climático. Esta definición está integrada en el reglamento y aplica también para el Plan de Acción Regional para el Cambio Climático. Y fundamentalmente lo que estos instrumentos contienen son objetivos, metas, acciones, medidas e indicadores en materia de mitigación, adaptación o también relativa a los medios de implementación. Y todos estos instrumentos están anclados, tienen como finalidad última cumplir con el objetivo y meta establecida en el artículo 1 y 4 de la Ley Marco de Cambio Climático. La Ley Marco de Cambio Climático en estos artículos lo que hace es establecer primero el objetivo de carbono neutralidad del año 2050, el objetivo de aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad del país, y como tercer objetivo es cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático, que están contenidos en nuestra contribución determinada a nivel nacional. Entonces, todos los instrumentos de gestión de cambio climático están dirigidos al cumplimiento de estos tres objetivos y a su vez, digamos, los planes de acción regional también están dirigidos al cumplimiento de estos objetivos. Entonces, los objetivos, las acciones y medidas que se establezcan en el plan de acción regional, en última instancia siempre tienen que tener a la vista el cumplimiento de ese objetivo de la ley. Bueno, los instrumentos de gestión de cambio climático
en el reglamento nosotros planteamos que tienen un ciclo regulatorio. Esto quiere decir que se divide como en fases, ¿ya? Y en primer término consideramos lo que es la elaboración del instrumento, que se refiere a la primera etapa de desarrollo del mismo. Una vez que ya esté elaborado, nosotros regulamos lo que es la implementación, la aplicación de este instrumento, del instrumento. Producto de esta implementación, digamos, se debe hacer, ya entrando a la tercera fase, el seguimiento del mismo, digamos, ir registrando y verificando el avance del mismo. Posteriormente pasamos a la cuarta etapa, que es de evaluación, que se refieren a exámenes periódicos sobre el desempeño del instrumento y en definitiva para poder analizar críticamente cómo ha funcionado, si efectivamente ha logrado o no cumplir con los objetivos que se han planteado. Y ya posteriormente pasamos después a la fase de actualización, que utiliza como insumo, digamos, los resultados del seguimiento y la evaluación para poder mejorar, digamos, la propuesta y actualizarla, revisarla acorde a los nuevos compromisos internacionales o los nuevos objetivos que se vayan trazando a nivel nacional y territorial. Entonces, el reglamento se estructura de esta manera. El reglamento presenta un capítulo sobre la elaboración de los instrumentos, después pasamos a otro título, después pasamos a otro título sobre la implementación, hay un título sobre el seguimiento, otro sobre la evaluación y uno sobre la actualización. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en el título primero, que es el de la elaboración, que es digamos, el más extenso y es como el corazón de esta reglamentación. Ya. Esta lámina es fundamental. Aquí está resumido, digamos, cada una de las etapas del proceso de elaboración de los planes de acción regional de cambio climático de acuerdo a lo que establece en el reglamento. Y quiero ser súper claro en el sentido de que el reglamento establece reglas generales, etapas generales, es un marco en cierta forma, es más de carácter procedimental, administrativo, pero todo lo que es el detalle técnico, digamos, las gestiones y actividades más técnicas, esto son propias de guías, digamos, que se tienen que desarrollar y también, digamos, propias de la actividad que va a desarrollar el Comité Regional para el Cambio Climático. Entonces aquí lo que hay que entender es que aquí está el gran marco general para elaborar el plan de acción regional y que el detalle técnico y las actividades técnicas, digamos, no están contenidas propiamente tal en el reglamento. Y esto se debe porque los reglamentos son generales. Bueno, y acá nosotros consideramos 5 etapas más una especie de etapa 0, que es una etapa que se consideraría antes de dar inicio formal al procedimiento. Y vamos a revisar cada una de las etapas, digamos, las actividades que se desarrollan en cada etapa y más o menos cuál es el rol que cumple cada integrante del COREC en cada una de estas etapas. Esto es como bien fundamental para poder aclarar los roles que se están asignando en el reglamento. Bueno, primero comencemos con esta especie de etapa 0, que son las actividades previas al inicio del procedimiento. Aquí principalmente lo que se busca es que la autoridad responsable, en este caso el Comité Regional para el Cambio Climático, pueda comenzar con la recolección de antecedentes, el desarrollo de estudios científicos y técnicos para poder preparar la elaboración del Plan de Acción Regional para el Cambio Climático. Entonces esta actividad 0 no tiene plazo, digamos, precisamente la dejamos fuera del procedimiento porque en algunos casos esto podía tomar mucho tiempo. En los casos de los planes de prevención y descontaminación, la etapa 0 dura 1 año solamente, imagínense. Entonces sería imposible cumplir con los plazos que establece la Ley Marco de Cambio Climático y además extendería demasiado los procesos de elaboración de los instrumentos. Podríamos estar 2 o 3 años haciendo un plan, cuando lo ideal sería que se hiciera en un periodo más corto, más escueto. Entonces, tienen que recolectar estos antecedentes dentro del Comité Regional para el Cambio Climático. Esta función sería asignada tanto al gobierno regional como a los demás integrantes. El gobierno regional tiene la primera obligación. ¿Por qué? Porque la Ley Marco de Cambio Climático lo que hizo fue no solamente establecer estos nuevos instrumentos y establecer estas nuevas funciones y roles como la presidencia y la secretaría técnica. La Ley Marco también lo que hizo fue modificar la Ley de Gobierno y Administración Regional y particularmente modificó lo que son las funciones y competencias de los gobiernos regionales en el artículo 16 y 20 de la Ley 19.175. Y ahí expresamente establece que los gobiernos regionales deben coparticipar en la elaboración y aprobación de estos instrumentos. Entonces, de esta forma lo que hace la ley es entregarle una especie de rol calificado, digamos, al gobierno regional, digamos, una mayor participación y responsabilidad sobre el instrumento, porque no solamente le entrega un rol dentro de la ley de cambio climático, sino que además de ello también modificó la ley de gobierno y administración regional, asignando esta función al gobierno regional. Entonces, por eso lo que hizo en definitiva la ley fue reforzar, relevar este rol de la presidencia, digamos, entregar las herramientas, pero también, por supuesto, las responsabilidades asociadas a dicha función.
Entonces, esta recopilación de antecedentes y desarrollo de estudios debe desarrollarse por el gobierno regional, pero por supuesto que los otros integrantes del comité regional también pueden colaborar, y especialmente la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, la que, digamos, desde ya ha estado apoyando en esta función de aportar antecedentes, además de que el Ministerio administra sistemas de información en materia de cambio climático, como el Atlas de Riesgo Climático, el Sistema Nacional de Gases de Efecto Invernadero, prontamente el de Prospectiva, y muchos otros, digamos, que precisamente también van a permitir aportar antecedentes y estudios científicos y técnicos. Entonces, además de ello, también, digamos, en esta etapa cero lo que se debe hacer idealmente es elaborar una especie de mapa de actores relevantes. Esto con el objetivo de poder identificar aquellos organismos de la administración del Estado y también sujetos ajenos a la administración que podrían participar en el proceso de elaboración de este plan. Y esto preparando un poco después la participación de estos mismos actores dentro del procedimiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificarlos. Entonces, esa identificación también se tiene que realizar en el seno del COREC. Ahí la realizan, por supuesto, digamos, dirige esta función, digamos, el gobierno regional. El gobierno regional, recordamos que tiene la dirección política del comité, digamos, y del proceso en general de elaboración de los planes. Entonces, esta función se realiza dirigida por el gobierno regional, pero también, por supuesto, acompañado con el soporte del Ministerio de la CNM de Medio Ambiente y los demás integrantes del Comité Regional para el Cambio Climático. Ya entrando a la etapa número 1 sobre inicio del procedimiento, aquí lo primero que se hace es dictar una resolución de inicio. Y esta resolución de inicio tiene diversos contenidos y órdenes, por así decirlo, declaraciones. La primera de estas que contiene es la de ordenar la apertura de un expediente público, ¿ya? Y este expediente público, ¿qué va a contener? La información relevante para poder elaborar el Plan de Acción Regional para el Cambio Climático. Esta información relevante precisamente corresponde a todos aquellos antecedentes, estudios científicos y técnicos que fueron recabados con anterioridad. Entonces, todos esos antecedentes que recabaron en la etapa 0, ahora se incorporan al expediente en la etapa 1. Asimismo, en la etapa 1 también se abre un periodo de recepción de antecedentes, en el cual la ciudadanía puede aportar antecedentes adicionales para poder insumar el proceso de elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Por otra parte, también en esta etapa también se puede abrir un proceso de participación ciudadana temprana, ¿ya? En el cual, por ejemplo, a través de mecanismos como diálogos ciudadanos que se utilizan para poder, digamos, recabar opiniones de la ciudadanía sobre ideas matrices, uno no va con un anteproyecto, sino que va con una especie como idea contenida en una minuta donde propone una idea de regulación o de desarrollo de un instrumento, y la ciudadanía puede participar y hacer observaciones sobre esto, y después se levanta un informe. Eso, por ejemplo, un proceso de diálogo ciudadano que podría ser considerado como participación ciudadana temprana. Esto también se puede desarrollar en esta etapa número 1. Y por otra parte, en esta resolución de inicio, lo que se hace también es identificar a los coadyuvantes. Los coadyuvantes son aquellos órganos de la administración del Estado que van a participar en la elaboración e implementación del Plan de Acción Regional para el Cambio Climático. Entonces, aquí lo que hacemos es definir qué ministerios, qué servicios, qué organismos públicos son los que deben participar en mi plan y aportar con contenidos, objetivos, acciones, medidas en el marco de sus competencias para poder elaborar este instrumento. Obviamente que este es un llamado, de esta forma se les convoca, digamos, para que ellos puedan sumarse y esto se hace a través de la resolución. Toda la etapa número 1 tiene una duración total de 30 días hábiles, ¿ya? Por si acaso, en cuanto a los plazos, también nuevamente mencionarles que tenemos plazos hasta el 3 de noviembre de 2024 para elaborar todos los planes de acción regional para el cambio climático, y es por eso que los plazos son tan acotados. Ya esto es solamente porque la ley lo estableció así, porque entendemos que es un proceso bastante complejo, extenso, y que en estos plazos es bastante difícil de cumplir, pero estamos un poco amarrados por la ley. Ya, entonces, saliendo ese paréntesis, vamos a la etapa número 2. Ya estamos en la elaboración del... perdón. Una cosa adicional, esta resolución de inicio y todos los actos administrativos del procedimiento, salvo la aprobación final, son dictados por el gobierno regional. Aquí esto se debe a que el gobierno regional asume la presidencia del organismo, pero también la calidad del órgano ejecutivo. En definitiva, es el que va a dictar los actos administrativos que sancionan los acuerdos del Comité Regional para el Cambio Climático. Y también, por supuesto, esta resolución de inicio sería dictada por el gobierno regional. Asimismo, también tiene que proceder a la publicación de esta resolución de inicio, como se trata del acto a través del cual se da inicio al procedimiento. Por supuesto, tiene que tener la debida publicidad, y para ello se tiene que publicar, digamos, en el diario de circulación regional y local, y también en el portal institucional del gobierno regional. En cuanto a la etapa número 2, ya entrando a lo que es la elaboración del anteproyecto, aquí tenemos un plazo de 90 días para elaborar el anteproyecto.
esta función, aquí es donde entra más fuertemente el equipo técnico asesor. El equipo técnico debe ser el que comienza con la elaboración de los contenidos técnicos de este anteproyecto. Los integrantes del Comité Regional para el Cambio Climático están dentro del equipo técnico asesor, así que no hay problema, nunca quedarían excluidos. Dentro del equipo técnico asesor es el Ministerio de Medio Ambiente, que asume un rol más de dirección técnica del proceso y en cierta forma de coordinación de los actores en esa instancia. Entonces, ahí, por supuesto, se produce como un coliderazgo político desde un punto de vista del gobierno regional y técnico desde el punto de vista de la Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente. Y una vez que ya se cuenta con una especie de propuesta de anteproyecto, esta se tiene que someter a la aprobación del COREC y posteriormente se dicta una resolución por parte del gobernador regional o gobernadora regional que aprueba el anteproyecto del parque. Y asimismo esa misma resolución es la que da inicio a la etapa número 3, que es la etapa de participación ciudadana. Entonces esta resolución aprueba el PARC y da inicio a la etapa de participación ciudadana. De acuerdo a la ley, esta etapa tiene una duración de 30 días hábiles. Y en esta etapa de participación ciudadana se realiza primero el mecanismo de consulta ciudadana, ya que también tiene una duración de 30 días hábiles. También se permite que si el COREC lo estima pertinente, puede desarrollar otros mecanismos participativos. Y asimismo, digamos, en este mismo periodo lo que se solicita es opinión al Consejo Consultivo Regional, se presenta esta propuesta de anteproyecto ante el Consejo Consultivo Regional del Ministerio del Medio Ambiente y este Consejo Consultivo dentro de la sesión puede revisar la propuesta y realizar observaciones, recomendaciones, propuestas de mejora para el instrumento. Y asimismo, la etapa número 3 tiene una duración de 30 días, pero dentro de los primeros 5 días se debe realizar una presentación ante el Consejo Regional del Gobierno Regional. Se tiene que presentar la propuesta de anteproyecto que está sometida ahora a consulta ciudadana. El objetivo de esto es involucrar desde una etapa más inicial al Consejo Regional, esto debido a que el Consejo Regional participa después en lo que es el proyecto definitivo y en la aprobación del instrumento, esto por mandato legal. Entonces, digamos, el objetivo es que se puedan recibir todas las observaciones, propuestas, sugerencias, recomendaciones del Consejo Regional desde etapas iniciales para empezar a ajustar desde ya la propuesta de plan de acción regional y de esa forma tener una aprobación mucho más expedita posteriormente. Entonces, ya bueno, termina el proceso de consulta ciudadana, la etapa número 3, y ya pasamos a la etapa número 4, que es la de elaboración del proyecto definitivo. Entonces, aquí en la elaboración del proyecto definitivo, primero se cuenta con un plazo de 45 días hábiles para elaborar este proyecto definitivo. Este proyecto definitivo, lo que va... Perdón, antes de pasar a la etapa número 4, la etapa número 3, muy brevemente sobre los roles. El proceso participativo, de acuerdo al reglamento, tiene que ser dirigido por el gobierno regional. Ya sea la coordinación del proceso de participación ciudadana es responsabilidad del gobierno regional, pero, por supuesto, como el plan de acción regional va a tener objetivos, contenidos, medidas de diversos ministerios, que son de competencia de otros ministerios, de otros servicios, de otros organismos, entonces esos organismos deben colaborar en el proceso de participación ciudadana respecto a aquellas observaciones o contenidos que se vinculen con su ámbito de competencia. Entonces, por ejemplo, si en el proceso de participación ciudadana se realizan observaciones en materia de energía, en materia de transporte, en materia de vivienda, entonces serán esas seremías las que deben, digamos, apoyar al gobierno regional en la elaboración de respuestas, por ejemplo, revisión de observaciones y la elaboración de esas respuestas, ¿ya? Y asimismo el Ministerio de Medio Ambiente, la Seremía de Medio Ambiente, asume aquí también un rol de asesoría porque tiene amplia experiencia en temas de procesos participativos en materia ambiental, entonces por supuesto que nosotros podemos colaborar desde el punto de vista técnico más general en el proceso participativo. Esto por supuesto también el rol de presidencia que tiene el gobierno regional dentro del comité regional. Ya pasando a la etapa número 4, vamos entonces a elaboración del proyecto definitivo. Aquí nuevamente entra el equipo técnico asesor. El equipo técnico asesor, digamos, tiene que tomar las observaciones que se presentaron en el proceso de consulta ciudadana, las observaciones del Consejo Consultivo Regional y también las observaciones que podría haber realizado el Consejo Regional en esta etapa e integrarlas dentro del proyecto definitivo. Luego de ello se cuenta con un plazo para poder, digamos, entregar esta propuesta a la revisión del Consejo Regional. ¿Ya? Y el Consejo Regional tiene un plazo de 5 días, digamos, para poder determinar si está de acuerdo o no con la propuesta. En caso de no estar de acuerdo con la propuesta, puede realizar observaciones. Ya tiene un plazo de 15 días. Y luego el Ministerio de Medio Ambiente, el Comité Regional para el Cambio Climático tiene un periodo de 20 días para poder, digamos, responder y resolver las observaciones del CORE.
ya concluido, digamos, y habiéndose resuelto de manera adecuada, digamos, el COREC tiene que aprobar el proyecto definitivo. Ahí tiene un plazo de 5 días para poder realizar esa aprobación. Posteriormente, ya teniendo la aprobación del COREC, pasamos a la última etapa, que es la etapa número 5, de aprobación del Plan de Acción Regional, y aquí pasamos directamente a lo que es ya la aprobación del Consejo Regional. Y esto se debe a un mandato legal. La ley establece que los planes de acción regional se aprueban por resolución del delegado presidencial, previo acuerdo del gobierno regional. Luego, uno revisa la ley de gobierno de administración regional. En el artículo 22, inciso segundo, se establece que cuando la ley requiere el previo acuerdo del gobierno regional, se entiende que en realidad requiere el acuerdo del Consejo Regional. Entonces, nosotros respetando la ley, lo que hacemos es establecer en esta quinta etapa la aprobación del Consejo Regional, después de la aprobación del Consejo Regional, del Comité Regional para el Cambio Climático. Y aquí ya toma sentido el por qué se considera la participación del Consejo Regional en la etapa número 3, con el objeto de desde ese momento ya empezar a ajustar la propuesta, revisar las observaciones, comenzar la iteración para que en la etapa número 5 ya tengamos un texto que esté más o menos acordado tanto por el COREC como por el CORE. Y luego, ya con la aprobación del CORE, el gobierno regional debe elaborar un oficio a través del cual envía el proyecto definitivo del Plan de Acción Regional aprobado por el CORE al delegado presidencial, y a partir de esa fecha el delegado presidencial tiene un plazo de 45 días para poder dictar la resolución que aprueba el Plan de Acción Regional para el Cambio Climático. Y aquí quiero ser bien enfático en que esto se establece por mandato legal, pero el resto de todas las demás resoluciones y actos administrativos relacionados al proceso son dictadas por el gobierno regional. Y esto un poco es un resabio de la tramitación legislativa. El proyecto de ley inicialmente consideraba que el delegado presidencial presidía el Comité Regional para el Cambio Climático. Durante la tramitación legislativa se invirtió y se estableció que el gobierno regional, la gobernadora o gobernador, presidiría el comité, pero y posteriormente respecto a la aprobación del Plan de Acción Regional, en principio era solo pendiente por el delegado presidencial y después se agregó que fuera previo acuerdo del Consejo Regional. Entonces, en definitiva, lo que se produjo fue el intento de establecer una suerte de equilibrio entre ambas autoridades y los roles que tenían en la etapa de aprobación. Pero como el gobernador regional tiene la presidencia del organismo, es que él asume un rol protagónico en todas las demás etapas del procedimiento. Bueno, estas son como las principales etapas, plazos y funciones que están asignadas en el reglamento para la elaboración del Plan de Acción Regional para el Cambio Climático. Sé que puede ser mucha información, pero por supuesto estoy súper abierto a todas las consultas que puedan tener. Muchas gracias, Andrés. Hay varias preguntas en el chat, pero quería aprovechar si hay consulta acá en la sala primero. Sí. Yo quería consultar respecto de la toma de razón del reglamento, que desde cuándo está en Contraloría, cómo ha ido avanzando, en qué estado se encuentra, si se ha retirado para el proceso que ha tenido en Contraloría o si está ahí y si es que está ahí desde cuándo. Y lo otro, bueno, son detalles en realidad, que habían ahí algunas cosas, por ejemplo, para la aprobación respecto de que habla de la mayoría simple de los integrantes, pero también poder conocer si es de los integrantes, estoy viendo cosas que se van a dar súper en la práctica, si es de los integrantes o es de los presentes en sala para efectos de votación, que no es menor también a la hora de tener que votar algunas cosas. Y bueno, y no puedo no mencionar la última parte, porque la respuesta va, me imagino, por la reflexión final que se hace, que tiene que ver con que a mi juicio y a nuestro juicio en realidad lo revisamos en su minuto como asociación de gobernadoras y gobernadores, el espíritu de descentralización queda en cualquier parte cuando después de que hacemos todo el proceso, finalmente para que nazca la vía jurídica de esto, tiene que ver con el delegado presidencial. Y si tenemos una delegación presidencial que responde además, ¿cierto?, a un gobierno nacional, por lo tanto no necesariamente están ahí los intereses de nuestra región para ver cómo abordamos el Plan Regional de Cambio Climático. Y desde ahí, yo no sé si a lo mejor Andrés pudiese conocer si hay alguna voluntad, porque entendemos que hay revisiones de esto, quedó así en la ley, por lo tanto aquí se habla de una modificación legal que nosotros la estamos impulsando como gobernadores también.
pero conocer si es que hay disposición del Ministerio para revisar efectivamente ese espacio de la ley. Porque además o sea, es como se hace todo el proceso previo, ¿cierto? Finalmente, entonces creo que se podría eventualmente generar ahí algún conflicto. Esas 3 cosas nada más quería yo mencionar. Andrés, dale nomás. Oh, ok. Ya, voy a partir por el final. Sí, bueno, yo igual comparto el análisis sobre la resolución del delegado presidencial. Participé en la tramitación de la ley y soy de la misma idea, que siempre debía ser algo que fuese aprobado desde la región. Y sobre ese punto, comentarles que yo no sé en qué estará actualmente esto, pero en algún minuto se estuvo revisando la posibilidad de la transferencia de competencias a los gobernadores regionales, gobernadores y gobernadores, en relación precisamente a la aprobación de los planes de acción regional. Pero, insisto, yo la verdad desconozco en qué está ese proceso. Entiendo que se estaba enmarcado dentro de una solicitud mayor de diversas competencias que se estaban solicitando ser transferidas, digamos, y aparte es una materia que no se ve particularmente por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Entiendo que aquí participa una especie de comisión especial y otro ministerio en ese proceso de transferencia de competencia. Entonces, la verdad no tengo novedades sobre ese punto, pero digamos, más que una modificación de la ley, la otra alternativa que existe es la transferencia de las competencias. Por otra parte, un momento, por favor. Sí. Disculpe, si me pudiese repetir la primera consulta que no alcancé a notar. No, era respecto del proceso de toma de razón de Contraloría, cuándo fue ingresado, si es que ha sido observado, retirado, vuelto a ingresar. Sí. Y lo otro era lo de los quórum. Sí. Sobre la tramitación del reglamento. El reglamento se ingresó el 13 de junio de 2023. Cumplimos el plazo legal, entendiendo que, digamos, la obligación del Ministerio concluía con la elaboración e ingreso de las propuestas a toma de razón. Esto debido a que el proceso de toma de razón ya no depende de nosotros, por así decir. Entonces, nosotros, digamos, realizamos todas las gestiones que dependían de nosotros hasta esa fecha. El reglamento no ha sido retirado, lleva un mes ya desde el ingreso. Y yo consulté la semana pasada, me indicaron que se encuentra actualmente en el Comité de Organizaciones y Atribuciones de la Contraloría General de la República y está en estudio en este minuto. Entonces eso quiere decir que están estudiando la propuesta. Esto se debe también a que la propuesta igual es súper novedosa, en el sentido de que establece la ley marco en general ya cambia mucho el paradigma de la administración del Estado, las relaciones de coordinación, la obligatoriedad o vinculatoriedad de algunas políticas, y toda esta nueva legislación se bajó al reglamento y es toda nueva. Entonces, por eso que yo creo que puede tomar un poco de tiempo por lo nuevo de la normativa. Y porque además son bastante extensos los reglamentos. El reglamento orgánico lo que hizo fue en realidad acumular 2 reglamentos y el reglamento procedimental acumuló 4. Entonces, en estricto rigor, son como 6 reglamentos los que se están viendo en Contraloría a la vez. Así que nosotros, bueno, ya lleva un mes, el periodo puede ser algo más responsable o realista, septiembre, digamos, que esté tomándose de razón. Esperamos. Porque de esto depende que se puedan iniciar la elaboración de los planes de acción regional y de los planes sectoriales y la conformación definitiva de los comités. Y en cuanto a los quórum, el quórum está establecido para la mayoría de los integrantes, no de los presentes. Pero por supuesto que aún estamos en momentos para poder revisar esos puntos, digamos, con la Contraloría, así que agradecemos igual la observación. Sí, mi última intervención, Andrés, solicitar que eso se revise y quede bien establecido, porque en el Congreso le llaman técnica legislativa. Pero efectivamente es súper importante dejarlo establecido para minimizar la posibilidad de que se puedan generar boicot a propósito del manejo de los quórum para las votaciones cuando estos quedan radicados en la presencia. Eso. Por supuesto, tomamos nota y vamos a revisarlo. Muchas gracias.
hay varios comentarios de la parte en línea. Priscila Ulloa, del Ministerio del Medio Ambiente, recalca en el artículo 34 sobre los medios de difusión de las sesiones del Consejo de Ministros, de los comités regionales y del Comité Científico Asesor. Lo que se está haciendo actualmente a través de YouTube, y también este video y el acta se publican en un expediente público que tiene el Ministerio. Por el momento, mientras salen el reglamento y composición en un sistema de información y también de seguimiento de implementación de la ley. Patricio Segura pregunta, ¿se establece que deben de tener personalidad jurídica las organizaciones que van a ser representantes del COREC, o algo sobre la vigencia tanto de las organizaciones como de la directiva? Andrés, ¿que era un año? Sí, perdón, el plazo de vigencia es de un año. Tiene que tener una existencia de un año a lo menos a la fecha de la postulación, y de estar vigente acorde a las reglas que regulan el tipo de organización. Por ejemplo, no sé, las organizaciones sin fines de lucro, digamos, se regulan por el registro de personas jurídicas, el registro civil, y ahí hay todo un trámite para poder adquirir la personalidad jurídica. Lo mismo puede establecerse para los sindicatos, tienen otras reglas, digamos. También, por ejemplo, para el sector privado, digamos, ahí pueden existir empresas o bien asociaciones gremiales que se constituyan como personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces va un poco a depender del tipo de organización, digamos, las reglas que van a considerarse para la vigencia, para entenderse que está vigente o que existe. Y la vigencia es de la organización, no particularmente del directorio, salvo que esa falencia afecte la vigencia de la organización también. ¿Ya? Así que esa es la regla. Ahora, claro, por supuesto que también la postulación debe realizarse por un representante legal que tenga poderes que estén vigentes, digamos. Entonces, si al momento de postular la directiva que dirige, digamos, la organización no está vigente, eso probablemente va a afectar también su poder de facultades de representación. Entonces, tiene que ser una organización vigente y que pueda postular válidamente al proceso a través de un representante que también tenga poderes vigentes para representar. Esa sería como la respuesta. Y la primera, disculpe, no escuchaba muy bien, la verdad, perdón. Como que el audio... Perdón, ¿ahí se escucha mejor? No sé si hay más preguntas, quizás las puedo revisar de acá del Sí. chat. Andrés, ¿se escucha mejor ahí? No, sí, no sé si están escuchando bien con el micrófono. Me escucho perfecto. Ah, ya. No. El primero era el comentario de la Priscila sobre los mecanismos de difusión que tienen las sesiones de distintos componentes de la ley, tanto los comités regionales de cambio climático, ministros y científico asesor. Así que no hay pregunta para ti. Pía Santalices del gobierno regional, Sigore dicta resolución de inicio, también debiera dictar la resolución final del plan y no el delegado presidencial, algo que ya comentó la gobernadora. De la Fundación CRIN agradecen, pero tienen... Javiera Cisterna tiene una consulta. Dale, Javiera. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Se escucha? Ahí veo a Andrés, sí, gracias. Se escucha bien. Es que de repente se escucha medio mal. Ya. Primero un comentario porque no me puedo aguantar aprovechando que están como los actores políticos. Respecto a la etapa cero, esta diapositiva que estamos viendo y la recolección de antecedentes y desarrollo de estudios científicos, como científica nomás quiero hacer este comentario de que muchas veces los buenos estudios se hacen en etapas y muchas veces somos castigados porque nos preguntan la respuesta final y necesitamos pasos previos. Entonces, que se le dé valor también a esas investigaciones que van a requerir tiempo para poder responder la pregunta y que en ese sentido, cuando hagan eso, se van a tener que hacer algunos estudios con lo que existe, pero también estos estudios estratégicos, este diseño estratégico de qué es lo que tenemos que estudiar para responder las preguntas que necesitamos responder. Eso
Y pucha, me sacaste la diapositiva, pero no importa, igual lo noté. Y mi pregunta tiene que ver porque actualmente soy la presidenta del Consejo Consultivo Regional y me quedó mezclado cómo se relaciona el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente con el Comité Regional para el Cambio Climático. ¿Por qué? Porque cuando mostraste otra diapositiva en el organigrama estaban juntos como actores. Pero después cuando explicaste estas etapas, pusiste en la etapa 2 la elaboración del anteproyecto y dijiste que los integrantes van a poder dar sus ideas, ¿cierto? Y que estas ideas sean incorporadas en el plan de acción regional, ¿ya? Lo cual es súper. Pero después en la etapa 3 dice opinión del Consejo Consultivo Regional. Y algo que, bueno, seguramente muchos han escuchado y que nos gusta mucho es que típico que estas opiniones son incidentes y no vinculantes. Entonces, ¿dónde está el Consejo Consultivo? Porque si vamos a tener que decir opinión y somos parte de los integrantes, yo creo que nos conviene más participar en la etapa 2 y tener un poco más de una incidencia real, más que después nuestra opinión, que es como la opinión legal de todos los planes de medio ambiente. Entonces, ¿dónde está eso? Y si puede existir... igual hay hartas organizaciones en la región, pero quizás no todas tantas participan. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la ONG donde yo estoy está en el Consejo Consultivo, pero también le gustaría estar en el comité? No sé cómo se hace eso. Gracias. Sí. Muchas gracias por la pregunta, está súper buena. Y sí, mire, el Consejo Consultivo igual se encuentra enmarcado con las funciones que le da la Ley 19.300. La Ley 19.300, en el artículo 73, regula el Consejo Consultivo. Y por otra parte también la Ley Marco de Cambio Climático, no me acuerdo si el artículo 20 o 19, 20 parece. Lo que hizo también fue como reforzar un poco las funciones del Consejo Consultivo, le cambió el nombre, el nacional al menos, se llama Consejo Nacional para la Sustentabilidad y Cambio Climático. Los consejos regionales no se ajustó el nombre, pero se aplicó también este ajuste, en el sentido de que se le entregan no solamente opinión para instrumentos de gestión ambiental, sino también para poder colaborar en lo que es el seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático y también para poder formular recomendaciones o propuestas a estos instrumentos. Entonces se ampliaron un poquito las competencias del comité, del Consejo Regional, pero sigue siendo un organismo asesor que emite opinión en estos procedimientos. Atendido a ello, es que en la etapa número 2, si te fijas, ahí principalmente lo que se hace es el desarrollo de la propuesta por los integrantes que pueden comprometer contenidos y medidas dentro de la misma. Y esto se hace principalmente por los organismos públicos que integran el COREC. Hablo del gobierno regional, el delegado presidencial, la CEREMI del Consejo de Ministros para Sustentabilidad y Cambio Climático, y también ahí estarían los representantes de municipalidades, y también, digamos, estarían representantes de sociedad civil, pero ellos por lo general pueden comprometer medidas, pero no van a ser tan exigibles. Entonces, en la etapa número 2 participan principalmente los integrantes que tienen derecho a voz y voto y que pueden incidir, digamos, en el desarrollo de la propuesta propiamente tal. Y el Consejo Consultivo, de acuerdo a la ley, es un participante con derecho a voz dentro del comité. Ya no tiene voto dentro del mismo. Entonces, el Consejo Consultivo Regional mantiene su rol de asesoría y es por eso que lo dejamos en la etapa número 3, que es la de emitir opinión del anteproyecto, ¿ya? Pero igual se da un tratamiento especial en el sentido de que el anteproyecto se les va a enviar al Consejo Consultivo, digamos, se les va a hacer presentaciones y existe el deber de responder a sus observaciones y de considerar en lo pertinente las recomendaciones que haga al instrumento, pero su participación está concentrada en la etapa número 3. Ello no impide que durante la etapa número 2 se pueda convocar al Consejo Consultivo Regional. El reglamento permite invitar al Consejo Consultivo en cualquier sesión, no hay ningún problema, pueden participar siempre. Entonces, igual pueden participar, digamos, pueden hacer recomendaciones durante la etapa 2, pero en la etapa número 3 es donde se les da formalmente el espacio para participar en el proceso. Ya eso es como hay que hacer esa distinción. Y sobre la participación de una organización que esté dentro del Consejo Consultivo y que además desee participar dentro de, como representante de la sociedad civil, el reglamento no establece un impedimento en ello, pero el ideal sería que fuesen organizaciones distintas, más que nada para promover la mayor participación de organizaciones posibles, por así decir. Entonces, si alguna ya está dentro del Consejo Regional, mi recomendación sería que
digamos, si es que busca aliados, otra organización, digamos, con fines similares, digamos, que tenga una afinidad o vocación en la misma materia, puede ingresar también a la categoría y ser representante de la sociedad civil. Esa sería mi respuesta. Gracias, Javiera y Andrés. Patricio. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, CODESA. Yo reconozco en todo caso el trabajo que se hizo con la finalidad de ajustar el reglamento para una normativa bastante restrictiva con respecto a la participación de la sociedad civil. Esto de 2 solamente y hacer un mundo y buscar un mecanismo de turno, ¿cierto? Y se reconoce un poco ese esfuerzo. Y la pregunta es si saben si hay alguna iniciativa legal que esté tratando de ampliar un poco, porque en el fondo pasar un poco de la democracia más representativa, y lo dijo Andrés, que principalmente participan en el COREC actores políticos de las distintas instancias, pero políticos fundamentalmente. Los municipios de la región de Aysén tienen la participación de los 10 municipios, y eso lo quiero ligar con otra cosa, que es que cómo conversa el plan de acción regional, lo había conversado un poco con Nicolás, con los planes comunales. Hay un mandato legal, normativo, con respecto a que los municipios tienen que sacar los planes comunales, que es donde se va a hacer un poco carne en el territorio, la cosa más operativa. Y yo no sé cuántos municipios están participando en esta reunión, pero virtualmente o presencialmente, pero en el fondo quiero saber, sabemos que va a haber un castigo pecuniario en el caso de los alcaldes que no saquen el plan comunal, pero que es un incentivo bastante importante, pero ¿cómo conversa el plan de acción regional con los planes comunales? ¿Va a haber financiamiento, no va a haber financiamiento para los municipios? Eso quiero saber. ¿Cada municipio puede hacer lo que quiera o tiene que ligarse con lo que es el plan regional? Esa es una consulta que me interesa saber, porque sé que hay algunos municipios que tienen bastante interés en esto, por lo que significa en términos de la vulnerabilidad de sus propias comunidades, y algunos lo ven como oportunidad, pero hay otros municipios que en realidad no les interesa casi nada, entonces igual me gustaría saber esa consulta. Súper. Andrés, dale tú y yo complemento con la presentación que voy a hacer un poquito más adelante sobre esos temas. ¿Sí? Andrés, no sé si tiene... Dale. Sí, perfecto. Voy rápidamente sobre el tema de participación ciudadana. Yo no tengo conocimiento de que exista alguna propuesta de modificación, porque en tema de participación no solo habría que modificar la 19.300 o la ley 20.455, sino que también habría que modificar la ley 20.500, que la ley sobre participación ciudadana es como la ley normativa madre en materia de participación, y de la cual en cierta forma como que todas las demás normativas que se han desarrollado en temas de participación ciudadana como que respetan o cumplen con esa normativa marco, por así decir. Entonces, se requeriría modificar en realidad, yo creo, la ley 20.500, ahí en cierta forma modificar, digamos, el objetivo y la función de la participación ciudadana dentro de la gestión pública, porque hoy en día está planteada como una opinión, digamos, un planteamiento no vinculante, y a partir de ello se podría después, posteriormente, los instrumentos agua abajo, otras leyes, reglamentos, digamos, considerar procesos participativos con un mayor nivel de vinculatoriedad. Entonces, pero yo la verdad desconozco que exista alguna iniciativa en ese sentido. Y sería necesario hacer esa modificación para que después, por ejemplo, el reglamento pudiese decir que la participación es vinculante, porque el reglamento obedece a la ley. Y sobre la participación de las municipalidades, el reglamento es bastante general, y por otra parte no regula lo que es la elaboración de los planes de acción comunal para el cambio climático. Esto principalmente debido a que la ley no establecía el mandato para que el ministerio elaborara ese reglamento, y también considerando las capacidades y plazos que tenemos. O sea, alcanzamos justito a hacer lo que nos mandataba la ley, digamos, y nos complica, o sea, genera mayores dificultades poder, digamos, desarrollar otros reglamentos para poder regular otros instrumentos. Y en esa línea el Ministerio lo que hizo fue elaborar una guía para la elaboración de los planes de acción comunal, que fue publicada hace más o menos un mes atrás, creo. Así que, digamos, en esa guía como que se regula un poco como el proceso de elaboración de los planes y la manera en que se puedan vincular con los planes de acción regional. Eso la ley solamente lo entrega a principio, ya, o sea, no entrega el principio de territorialidad, no entrega el principio de coherencia y de transversalidad. Y en virtud de estos principios, como que lo que se mandata un poco es que los instrumentos locales y regionales sean coherentes con los nacionales, o con los instrumentos de mayor jerarquía en realidad. Hay un sistema jerárquico, así que hay que considerar. O sea, lo nacional fija objetivos nacionales, los sectoriales tienen objetivos sectoriales, los territoriales, digamos, lo que hacen es implementar los objetivos sectoriales dentro del territorio, y los planes locales, digamos, un poco como que
coadyuvan a los planes sectoriales y regionales. Yo creo que la mayor vinculación que se podría dar podría ser en el ámbito del diagnóstico, como la vulnerabilidad, digamos, por ejemplo, la caracterización de las emisiones de la región. Ese análisis yo creo que se podría aprovechar para las comunas, dado que aplica el mismo territorio, solo que probablemente las comunas con un mayor nivel de detalle, pero yo creo que por ahí veo que podría haber como una especie de vinculación, pero no tanto procedimental, reglamentaria, sino que más desde el punto de vista técnico, como en cierta forma como en el desarrollo del instrumento propiamente tal. Porque el instrumento te dice formalmente que tiene que tener un diagnóstico, ¿ya? Entonces, pero el contenido de eso está ya, es más técnico que jurídico o procedimental. Pero ahí veo una oportunidad, ventana para poder vincular ambos instrumentos y también lo que es la determinación de medidas. Pero yo creo que ahí Nicolás me imagino que tiene mucha más información que puede entregar, así que yo, eso es lo que te podría responder por ahora. Gracias, Andrés. Hay una última consulta de Javiera Cisterna que dice, ¿en las actas de las sesiones del CORE quedan registradas las disidencias en las votaciones? Sí, al momento no hemos tenido votaciones porque no hemos tenido situaciones de aprobaciones o moción de planificación. Pero sí deben quedar registradas y esas están habilitadas, se redactan y hay un plazo para revisión de asistentes. Con un plazo de 10 días para subirla dentro de un expediente. ¿Ya? Entonces, eso queda registrado y también hay una revisión previa que se le hace a asistentes del COREC. Eso. Vamos a seguir con la presentación por tema de tiempo. Cualquier otra consulta la pueden hacer por escrito o al correo electrónico mío y las podemos responder a través un poquito más adelante. Ahora vamos con la presentación de los avances. Así es. Perdón. Súper. Por el Zoom me pueden decir si se escucha bien, si se ve bien la presentación, para que estemos todos y todas. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Más que nada, al hablar del avance del plan de acción, vamos a tomar otros temas que están muy asociados a la elaboración y avances que ha tenido este instrumento. Y bueno, el contexto que estamos es bien conocido por todos y todas en cuanto a la concentración de CO2 en la atmósfera y su relación con la temperatura terrestre. Nuestra participación dentro de esas emisiones, este es un gráfico del 2016 en que más de un cuarto de las emisiones a nivel global la representa China, otra tajada Estados Unidos y nosotros tenemos una pequeña participación dentro de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. O sea, aportamos poco al problema en el que estamos. Pero si empezamos a verlo desde la óptica de nuestras emisiones per cápita, ya nos encontramos con algunos indicadores sobre nuestros modos de vida, nuestros sistemas productivos y en especial dentro de nuestra región que tenemos hábitos y tenemos emisiones muy por sobre la media que tenemos en Chile. Y eso nos llama a tener una acción un poco más ambiciosa a partir de nuestra experiencia y de dónde habitamos. Esto es un gráfico de cómo se ha comportado la región en cuanto a sus emisiones, con dos grandes grupos del sector energético, que incluye generación de energía, transporte, y agricultura, que incluye ganadería, pesca, acuicultura, que ha ido decreciendo más que nada por una disminución del sector ganadero. Pero nos vamos comportando muy
a similitud de lo que está pasando en el resto de Chile. Pero tenemos un componente de secuestro de carbono bien importante a través del incremento de biomasa, de bosques renovables en parques, reservas y otras tierras, que nos caracteriza como región, sobre todo acá en las regiones del sur de Chile. Lo que sí somos es muy vulnerables a los efectos del cambio climático, no solamente si es que dejamos de emitir y nos ponemos las pilas a nivel internacional, la reducción de gases de efecto invernadero, porque las consecuencias del incremento de temperatura en nuestro planeta la vamos a percibir por los próximos 70 años, 100 años, y si no implementamos las medidas que nos hemos comprometido desde el 2015, ya estamos en situaciones bien graves que vamos a experimentar y seguir experimentando, y nuestras generaciones futuras al igual. Y un mundo a 1,5 grados no es el mismo que a 2 o a 3 o a 4 grados, ¿ya? Hay situaciones de vulnerabilidad, riesgos que son exponenciales a los efectos de esta marca de temperatura sobre los valores preindustriales. Entonces, estamos en una situación de riesgo extremo de alcanzar graves daños por efectos del cambio climático. Y estos son los últimos reportes que han aparecido, bueno, ojalá que lo hayan visto en sus redes, en la noticia, ojalá que hayan aparecido sobre los cambios de temperatura superficial en los océanos, que estamos este año un récord sin precedentes, años anteriores, y la diferencia que se sitúa como en un promedio de 30 años anteriores. Lo mismo con la extensión de hielo marino alrededor de la Antártica, en que nuevamente estamos en situaciones nunca antes vistas para el periodo en el que estamos. Julio es, acuérdense, invierno en el hemisferio sur. Entonces, tenemos unas consecuencias que los podemos también ver dentro de las amenazas climáticas en nuestra región, con aumentos sostenidos de la temperatura, mayor radiación solar, que tiene una cara positiva dentro del que podría ser la industria solar fotovoltaica, pero tiene una incidencia directa en la reducción de masa glaciar, disminución de precipitación y una importante disminución de nieve, que es parte de lo que se ha venido hablando de la cara más visible de lo que tenemos a propósito de los efectos de cambio climático. Solamente hablar sobre aumentos de temperaturas y sobre todo enfermedades, riesgos de la salud por estrés de estas condiciones, es que tenemos panoramas también bien delicados a partir de sobreexposición de temperaturas, sobre todo para población más vulnerable. A eso también hay que sumarle la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, que acá en la región los conocemos, como las lluvias torrenciales, la remoción en masa, aumento caudal de ríos, las olas de calor, que acá se perciben poco, pero ya sobre 25 grados hay un indicador, sobre todo en la parte más de pampa de la región, que estamos evidenciando cada vez más frecuente. Temperaturas bajas extremas que van causando también estrés sobre sistemas e infraestructura vital, como la energética, y componentes de ráfaga de viento que van también creando condiciones difíciles de abastecimiento y sobre todo de los sistemas productivos que hay asociados a la costa. Nosotros hemos podido detallar y brindar un poquito más de resolución en estos aspectos de la amenaza climática a través del trabajo que se ha hecho
el diagnóstico del Plan de Acción Regional de Cambio Climático y cómo esta variación climática también es muy diferente entre una comuna y otra. Y ahí va también respondiendo a qué indicadores vamos a ocupar o qué indicadores de riesgo va a ocupar cada comuna que van a estar desarrollando sus planes de acción comunal. Muy importante, reducciones de precipitación y también nieve acumulada, porque son componentes muy importantes dentro de la lógica energética, de abastecimiento, de salud de los ecosistemas y también de provisión de agua potable. También los riesgos de incendios forestales, donde la comuna de Coyhaique presenta el mayor riesgo a nivel regional, sobre todo por las condiciones de aumento de temperatura y también olas de calor y presencia de centros urbanos cercanos en este caso, bosques nativos. Bueno, eso se va reflejando a través de distintos estudios, distintos informes y también de lo que se está componiendo, lo mencionó Andrés, sobre esta plataforma de riesgos climáticos que para la región de Aysén todavía falta mucho por componer con datos y análisis. Dentro de todo, quería repasar también brevemente lo que mencionó Andrés sobre los comités regionales de cambio climático y cuál es nuestra labor frente a estos desafíos. Contarles de que nació el 2017 con objetivos de poder apuntalar a nivel regional las diferentes políticas, estrategias y planes que se están desarrollando en materia de cambio climático. Ya el 2019 evidenciamos el que estamos trabajando también con organizaciones, con academia, y se amplió el espectro del COREC. Durante marzo del 2020 también se hizo una constitución ya más formal, con 47 organismos públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. Y al 2022 también se reforzó con una rectificación de ese llamado. En agosto del 2022, la última sesión que tuvimos del Comité Regional de Cambio Climático, también se hizo lo que llamamos COREC ampliado, no solamente dentro de la función operativa que ha tenido el comité en sí. Y eso para hablar como un poco de la diversidad de actores que han estado trabajando en el comité, pero también dentro de lo que es el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Como les decía, tanto los videos como las actas están dentro de una plataforma unitaria que tiene el Ministerio. No la anoten, se las vamos a enviar, pero continuamente se la estamos recordando de que existe este medio de verificación. Y los objetivos, bueno, los mencionó también Andrés, sobre que el COREC tiene la labor de coordinar la elaboración de los instrumentos de gestión climática a nivel regional. Eso incluye el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, pero también coordinar y apoyar la elaboración de los planes comunales, así como las intervenciones que tiene la región frente a los planes sectoriales de mitigación y adaptación. La ley establece, y como se mencionó anteriormente, de que existe una serie de carteras que tienen más que nada que ver con los planes de adaptación y mitigación de cambio climático que están representados a nivel regional, ¿ya? Preside la gobernadora, la delegación presidencial regional también es integrante, nosotros desde la Seremi del Medio Ambiente como Secretaría Técnica y distintas carteras que se pueden ver ahí. Se añaden también dentro de la ley, si pueden silenciar el micrófono, ideal. Si la ley también hace un año incorporó a la Seremi de Educación, Ciencia y Tecnología Conocimiento e Innovación, al Consejo de Ministros por razones
totalmente válida dentro del quehacer, no solamente como de la composición de instrumentos de gestión climática, sino su diagnóstico, seguimiento, reporte y educación y formación. Y acá están las representaciones territoriales que se mencionaron, 10 municipios, 10 alcaldes, 2 representantes de la sociedad civil, según una votación a partir de una nómina que se hace del gobierno regional, y miembros del Consejo Regional y también del Consejo Consultivo Regional forman parte, pero solamente con el derecho a voz. A eso se añade lo que mencionó Andrés sobre el equipo técnico, que se pueden formar comités, subcomités, y las mesas territoriales de acción climática, que son se podría decir un joint venture entre gobiernos regionales y municipios con organizaciones sociales para crear mecanismos de participación e incidencia sobre la elaboración y actualización de estos instrumentos. También se pueden añadir otros integrantes a partir de invitaciones de integrantes del mismo Comité Regional de Cambio Climático para labores específicas o para el funcionamiento de este. Haciendo un poquito de memoria, nosotros ya hemos trabajado toda nuestra existencia como un comité de cambio climático ampliado, donde han participado muchas organizaciones, muchos actores de la academia, del sector privado también, y queremos repetir eso, queremos tener conciencia de que queremos, como ciudadanos, como organizaciones, desde nuestras empresas queremos aportar dentro de estos instrumentos de cambio climático, pero tenemos que hacerlo de forma ordenada, porque se van replicando también esfuerzos a través de otros organismos e instituciones, como el CORECIVIT, con los temas de planificación territorial y vivienda, los planes regionales de reducción de riesgo de desastres, también con su símil comunal, y el Consejo Cuencas, que se está formando hace poquito, que tiene un componente muy importante de cambio climático. Entonces, el equipo técnico asesor va a tener estos componentes, pero tenemos que definir todavía cuáles van a ser estos grupos específicos. Y sobre todo por los temas de participación que está teniendo la creación del Comité Regional de Cambio o formalización del comité a partir de ese reglamento, y también de lo que van a ser la elaboración de los planes de acción regional y los planes comunales. Y aquí, nuevamente, distintas instancias de participación de la sociedad civil a través de los municipios, a través del comité regional, y que se van interlazando mutuamente. Ahora, en específico, sobre los avances del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, Andrés lo explicó, tenemos algunas fechas importantes, algunos tiempos estimados, y donde también se van haciendo los objetivos de cada etapa. ¿Ya? Nosotros estamos en una etapa de elaboración de anteproyecto del Plan de Acción Regional, pero nos queda harto recorrido dentro de lo que es la consulta ciudadana, la definición del proyecto y también la aprobación del final del plan. Y lo que estuvimos conversando sobre la resolución final de la delegación presidencial regional. Y en una escala de tiempo, nosotros estamos actualmente en la J del 2023, y en el que hemos estado en los últimos meses ya realizando las etapas previas de elaboración del anteproyecto, a través de 6 talleres, un seminario, reuniones con sectores específicos y un mapa de actores que ya está sumando 200 actores y que han estado participando continuamente dentro de esta elaboración. Nosotros queremos seguir componiendo este anteproyecto para
realizar la participación ciudadana a partir de noviembre y diciembre de este año, cosa de llegar en buen camino el próximo año con la elaboración del proyecto y su aprobación antes de la fecha límite de noviembre del 2024. Entonces, tenemos apoyo de una consultoría que a través de una licitación que se le ganó el DICTUC con representantes o con equipo técnico que ya ha participado también del COREC y del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, y llevar estos talleres de participación a las provincias de la región y también estructurar 2 talleres de seguimiento ya más oficial con el Comité Regional de Cambio Climático. A la vez tenemos una cartera o una agenda de reuniones sectoriales con sectores responsables de las medidas de mitigación y adaptación que ya tenemos de alguna forma priorizada a través de la elaboración del anteproyecto del plan de acción. Los informes finales de este trabajo de elaboración y priorización de medidas están también disponibles en línea. También el enlace se lo vamos a enviar. Básicamente hemos estado trabajando en 8 lineamientos que tienen que ver con mitigación y adaptación, pero también como una lógica de cómo entender sectores productivos, cómo entender los temas de conservación, protección y restauración de ecosistemas degradados, temas de seguridad, prevención de desastres. Y en esa línea se han compuesto 18 medidas con indicadores de financiamiento, de seguimiento, a través de 92 acciones que las componen. Esto es solamente un resumen, no es para leerlo ahora, pero están dentro de los informes que les mencionaba, y va a ser la carta que tendremos ahora dentro de los próximos meses para revisar, para fundamentar y para crear también mejores condiciones o condiciones mucho más claras de la forma de implementación y de los financiamientos que necesitan esas acciones para llevarse a cabo. Lo que sí tenemos es que dentro de esas 18 acciones tenemos un potencial de mitigación de gases de efecto invernadero importante, sobre todo en la curva que tenemos hasta el 2030, sobre todo asociado a medidas de electrificación, de reducción de emisiones en distintos sectores y también de mayor secuestro a través de reforestación y restauración de ecosistemas degradados. Eso comparado con un escenario sin medidas asociadas, como estaríamos dentro de las emisiones a nivel regional. Visto de otra forma, como les comentaba, nosotros como región somos netos secuestradores o absorbedores de los gases de efecto invernadero, pero ese balance queremos, hay ambición, y eso es lo que estuvimos trabajando a través de los distintos talleres para incrementar esa capacidad de absorción. Y sobre todo los co-beneficios que tiene estas medidas, por ejemplo, con la reducción de emisiones de carbono negro, que en otras palabras es el material particulado que tenemos en nuestros centros urbanos contaminados. Entonces, hay por doble partida medidas que tienen que ver con descontaminación, pero también con acción climática. Revisando también cómo se han comportado o cómo se han estructurado los planes de acción regional de cambio climático de otras regiones que están aprobados, regiones vecinas, los lagos y los ríos, que vamos teniendo también indicaciones muy parecidas que nos refuerza un poquito la situación que estamos en este extremo del país. Solamente hablar del fortalecimiento institucional que se necesita, amparado en los 3 planes, los temas de educación, capacitación, formación e investigación,
componentes esenciales los tres, un desarrollo productivo bajo en emisiones, los temas de conservación, que están muy engranados dentro de nuestras coberturas y ecosistemas que compartimos con las otras regiones, y también los componentes o lineamientos de reducción de riesgo de desastre, tanto preventiva como de acción temprana. Y eso, bueno, tiene un componente tal vez que vamos conociendo, de que no solamente tenemos que estar pensando el plan de acción regional dentro de la región, sino las oportunidades y desafíos que tenemos en todo este cono sur de nuestro país, tanto nuevamente ecosistemas, sistemas productivos, cultura, desafíos turísticos, comunidades que están enlazadas, temas de infraestructura, desafíos que presentan un modelo de desarrollo territorial que tiene graves consecuencias en nuestra región, y investigaciones asociadas que toman el componente de varias regiones. Entonces, eso es pensar el plan de acción regional, los planes comunales también como dentro de una lógica país macrozonal, y que podemos estar fundamentando también y complementando, y tal vez, y eso lo queremos, de ser también referentes de trabajos, esfuerzos, investigaciones para poder replicarlo en otros lugares de esta zona. Esto está muy relacionado a la gestión territorial a través de la evaluación ambiental estratégica, que ya tiene una guía para incorporar el cambio climático, y ahí no solamente los instrumentos de planificación territorial, sino los planes y políticas comunales, regionales, tienen un componente de evaluación o un capítulo de evaluación ambiental estratégica, asegurando y accionando también una participación efectiva dentro del diseño de estos componentes. También la evaluación de impacto ambiental tiene características y una guía para ver los riesgos, las amenazas de proyectos en consideración de cambio climático. Y también mencionar de que esto está dentro de una estructura de leyes que va fortaleciendo la implementación o la elaboración de los planes e instrumentos de gestión climática. Solamente la ley SBAP recientemente aprobada, la de eficiencia energética, de biocombustibles sólidos, la ley REP, que ya tiene su primera implementación o parte de la implementación el próximo año, ley de humedal urbano, ley de protección y conservación, que muchas están ahí en trámite, ley de conservación de turberas, de humedales, ley de glaciares, arbolado urbano, y también el componente de acuerdo de Escazú, que bueno, tiene una lógica de fortalecer la participación y también la comunicación de todos estos instrumentos. También estar muy atentos y atentas como Comité Regional de Cambio Climático sobre la evolución de los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Mañana hay una presentación de la actualización del plan de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, entonces necesitamos también tener ese nivel de coordinación para reflejar lo que está pasando acá en nuestro territorio dentro de unos planes sectoriales que se hacen en todo Chile. Y nuevamente los planes estratégicos de recursos hídricos de cuencas que salen, van a estar saliendo ya con la experiencia de la creación de los consejos de cuenca. Y bueno, la vinculación que les mencionaba antes con los instrumentos de planificación territorial, cómo el plan de acción regional se vincula con el ordenamiento territorial que están próximo a desarrollarse o actualizarse, y así otros planes que están
también en elaboración y articulación. Sobre los planes de acción comunal, vuelvo a este gráfico de institucionalidad de participación, porque son los municipios quienes tienen que elaborar estos planes. Hace poquito se desarrolló una guía de elaboración de estos planes de acción comunal, que fueron también oficiados a los municipios, con reuniones previas, y son 5 componentes o 5 etapas que se tienen que desarrollar, pero eso tiene que poder desarrollarse también al alero de otros instrumentos de gestión territorial, como los planes de desarrollo comunal, los planes de turismo. Esperamos que los planes reguladores e intercomunales que en el corto plazo el gobierno regional debiera de hacerse cargo, ¿cierto? Y sobre las acciones que tenemos vistas para los planes de acción comunal, es que este año vamos a tener un financiamiento a través del SCAM, de la certificación ambiental de municipio, para hacer un pilotaje de las primeras etapas de la elaboración de un plan para Cochrane. ¿Ya? Por eso es muy bueno incentivar a los municipios y que los municipios respondan a la certificación ambiental disponible. También está la oportunidad de desarrollar etapas del diagnóstico y diseño, que son ya los componentes o las etapas con mayor esfuerzo, a través de lo que tenemos de elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático y de redes de acción climática que están disponibles también para hacer el cálculo de inventario de emisiones y también acciones de mitigación. Obviamente la vinculación con diseños de los planes de desarrollo comunales y sobre todo como su repercusión en la dictación de ordenanzas municipales que tengan que ver con estas acciones de cambio climático. También, y hace poco se está desarrollando un programa en la región de Los Ríos de desarrollo de 11 planes de acción comunal a través de financiamiento internacional, pero vamos a ir monitoreando y teniendo reuniones de seguimiento de cuál ha sido su experiencia como para poder vertirlas dentro de un financiamiento próximo para la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático a través de fondos del Ministerio del Medio Ambiente o lo que podamos hacer también desde el Comité Regional de Cambio Climático. ¿Ya? Hay un grupo también que se dedica a financiar esfuerzos no solamente de medidas de mitigación y adaptación, sino de institucionalidad dentro de los municipios para financiar y capacitar dentro de los objetivos de cambio climático. Y los próximos pasos es que acá en una propuesta es tener una próxima sesión en agosto para indagar sobre el proceso de revisión de antecedentes del anteproyecto y metodología de participación ciudadana y equipo técnico asesor. Son 3 componentes dentro del Comité Regional de Cambio Climático, pero nos sirve para la etapa muy incipiente de lo que va a ser la consultoría que va a estar revisando nuestro anteproyecto. Obviamente ya estar pensando en que el reglamento va a tener su aprobación y considerar o oficializar un equipo técnico asesor y una propuesta de subcomités de trabajo, tanto en integrantes del Comité Regional de Cambio Climático como actores que han estado en el COREC ampliado. Bueno, en la creación de la nómina pública regional, ahí, bueno, Andrés nos decía que no tenemos que esperar, pero queremos consolidar un poco el mapa de actores que tenemos justamente como para tener reuniones, sobre todo como una de las medidas del anteproyecto es fortalecimiento de los instrumentos de gestión climática con organizaciones civiles.
Y el trabajo con las municipalidades para crear empezar a crear las mesas territoriales de acción por el clima y líneas de apoyo también de la formulación de los planes de acción comunal. Bueno, y como transversalmente en la planificación estratégica anual que tenemos que hacer y aprobar en marzo de cada año, pero ya en diciembre estamos, de diciembre a marzo es cuando estaremos discutiendo sobre esta planificación estratégica. Mañana, cambio climático, se toma la agenda, todas a la misma hora, así que divídanse en tres, sus cerebros en tres. Pero tenemos a las 9 el seminario de evaluación ambiental estratégica y ordenamiento territorial, que viene también de otra actividad en el mismo sentido. Está la capacitación de ARCLIM, que se la enviamos también a través del correo del COREC ampliado. Y se suma también el webinar de bienes públicos que está enfocado a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, muy importante cómo vienen tantas herramientas de gestión, de investigación y también de fortalecimiento financiero. Eso. Muchas gracias Nicolás. Oye, bueno, agradecer la exposición. Me imagino que hay solicitudes ahí de palabras seguramente. Yo solo quisiera consultar, Nicolás, entendiendo que estamos iniciando este proceso, recordar que esta región, en términos como de todos los procedimientos que había que llevar adelante, estamos al día ahí con todo, con el objetivo de poder ir levantando de manera previa como antecedente, información, preparándonos para todo esto, considerando la importancia que tiene. Y desde ahí quisiera preguntar, Nicolás, ¿cómo ha estado la vinculación con los municipios? Porque aquí vamos a tener un tremendo desafío. Nosotros conocemos cuál es la realidad que viven los municipios de nuestra región, sobre todo en materia lo vemos en distintas áreas, respecto de la cantidad de funciones que tienen asignadas, que no siempre vienen aparejadas de recursos humanos como para poder llevar adelante estas acciones, ni recursos financieros, qué sé yo. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Saber también si es que respecto de, porque uno de los temas que más, no sé si aflige es la palabra, pero de mayor relevancia también en los municipios tiene que ver con el ordenamiento territorial, y desde ahí también conocer si es que se van a participar, si es que están convocados a la actividad, al seminario. Y no sé, bueno, después nosotros nos quedamos con el registro de asistencia, pero hoy día también estaba el compromiso de municipios de sumarse a esta sesión. Desconozco con quienes contamos, pero creo que ahí vamos a tener harto trabajo. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿O en qué se ha logrado articular? Sí, bueno, la experiencia ha estado lenta con los municipios. Tenemos representantes, sobre todo como de la parte más técnica de los municipios, bien activas, pero nos ha costado llegar alcaldes o que participen alcaldes dentro de los talleres y también de las sesiones del COREC. Bueno, es cosa de ver eso. Tenemos una vinculación directa con el desafío de articular como COREC la elaboración de los planes de acción comunal. Y por eso el componente, o tal vez como la vinculación que tiene con los planes de desarrollo comunal y otras mesas asociadas, es muy relevante como para establecer mayor cercanía o mayor relación a estos temas. Estamos ocupando el SCAM justamente como para tener mayor vinculación en temas de cambio climático con esto, y estamos preparando también un programa de capacitación y formación de unidades municipales en cambio climático para robustecer como la acción municipal dentro de estos ámbitos. Pero sí, necesitamos mucha más relación, mucha más vinculación y participación de los municipios. Quedamos también con el alcalde Santana de poder, la próxima sesión del AREMU,
poder presentar los alcances del plan de acción y también las responsabilidades que hay detrás de la elaboración e implementación de los planes de acción comunal. Muchas gracias, Nicolás. No sé si hay solicitudes de palabras o hay en los mensajes, a lo mejor intervenciones. Ahí está. Sí, comentarios de que se escuchaba muy mal, perdón, pero no, creo que hay 3 micrófonos, pero sí, ahí respondieron de que a través de la señal de YouTube se está escuchando bien. No sé si ofrecemos la palabra, si alguien desea hacer alguna otra intervención. De lo contrario, para que podamos, bueno, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Habiendo cumplido el objetivo y lo anunció ya Nicolás, la necesidad de que en el mes de agosto podamos nuevamente convocarnos. Parece que no. No. ¿Nadie más? Nadie más. Ya, perfecto. Nicolás, entonces yo creo que hay que proceder no sé si queda algo más pendiente de No, parte de eso ustedes. era las materias. ¿Seremi? ¿Alguna? No. Ya, perfecto. Ya. Bueno, les agradecemos entonces a todos la participación, agradecer el trabajo, el avance que se ha ido realizando. Bueno, sabíamos que este proceso iba a ser lento, pero lo importante es que vayamos cumpliendo nosotros con los plazos establecidos, con el trabajo que hay que ir desarrollando, e invitar a todos y todas a sumarse al seminario y a las distintas actividades también que se van a realizar. Eso. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias.